Buenas noches a todos los que ya están conectados. Como mencioné en la lección anterior, hoy comenzamos a ver los tres elementos que componen la herencia bíblica. Es un tema muy importante y tristemente muy descuidado. Muy pocas personas lo estudian, y la razón, como mencioné antes, es porque está en el Antiguo Testamento y con eso se echa por la borda un montón de bendiciones y de cosas que Dios tiene para nosotros. De ahí que en este aspecto de la herencia bíblica también se va a evidenciar nuestra madurez espiritual. Se va a evidenciar la soberanía de Dios y cuánto en realidad nosotros la creemos, ya no solo teóricamente, sino que vivencialmente. Es así de importante. Entonces, note, la herencia, voy a comenzar de lleno para cumplir al menos con la primera parte de la herencia. Tiene tres partes, le menciono las tres para que ya esté enterado y luego desarrollo una por una. El principio de la herencia tiene, en primer lugar, la herencia se compone de lo tangible y lo intangible. Tangible, todas las cosas que se pueden tocar, materiales como el dinero, las propiedades, los carros, las cosas que se le pueden dejar a los hijos, tangibles. Pero la otra parte es lo intangible. Y la parte intangible es la más importante. Por eso la voy a dejar para último. A pesar de que este es el primer principio, voy a dejar el concepto de lo intangible para lo último. Pero para que se dé cuenta, ¿por qué? Tangible, el carácter, conceptos, actitudes, valores éticos y morales, la fe, ¿verdad? Entonces, todo eso intangible, y es lo más importante que en los requisitos que Dios pone. Bueno, eso es número uno. El segundo, con este principio nada más de lo intangible, sería suficiente para evaluar cuán claro está nuestro entendimiento de lo que es de más valor para nosotros. ¿Qué es lo que estamos luchando? ¿Por qué que esforzamos más por sacar adelante a nuestros hijos? Que tengan, que lleguen a tener un título, que lleguen a tener una profesión, que sean algo, como dicen, ¿verdad? Esa es la fraseología, que sean algo. ¿Qué más queremos de ser imagen y semejanza de Dios? Disculpe. Pero de todos modos, ahí se evidencia en dónde está. Ahora, dedicamos el mismo esfuerzo y trabajo y recursos a su desarrollo de lo intangible, de su carácter, de sus convicciones, de sus valores, de su identidad. ¿Ve? Ahí se empieza ya a evidenciar cuánto creemos en la soberanía de Dios. Si nos importa más lo que trasciende, que son los conceptos inalienables, y también todos estos aspectos de lo que no es tangible. O si nos preocupamos más de encajar en este mundo, que sean algo en este mundo, ¿verdad? Entre comillas, algo en este mundo. Bien, este aspecto de la herencia, como dije, es el más importante, por lo tanto, lo dejaremos como último punto. En segundo lugar, y nos vamos a dedicar a la segunda parte, la Biblia tiene un concepto condicional. Me voy a dedicar solo a porque es muy, muy importante. Va contra tanta tradición, va contra tanta cultura, tanto tradición cultural, religiosa, familiar. Y va a ser importante que lo entendamos, porque aquí, en este punto, se manifiesta la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con condicional? No yo. ¿Cuál es el aspecto condicional que nos presenta el manual? Que no se tiene que dejar herencia solo por el hecho de que sean nuestros hijos, ni tiene que dejarse a todos los hijos por igual. Mi papá, siendo el gran hombre que fue, sin tener el conocimiento bíblico, nos dejó un gran legado en cuanto a honradez, honestidad, trabajo duro, el valor propio, el buen nombre, en fin, varias cosas lindas. Pero en el aspecto de la herencia, él no sabía. Entonces, él quería que de los 13 hijos que procreó, vivíamos 9, ya cuando él ya estaba listo para partir. Y él quería que la herencia fuera por igual a los 9, que nos dividiéramos la herencia entre los 9. ¿Por qué? Porque predominaba ese concepto, ¿verdad? O todos hijos o todos entrenados. Pero eso es cultural, es tradicional.
Es cualquier cosa menos bíblico. Y este principio va contra la soberanía de Dios. ¿Qué es soberano? Lo más alto, lo más grande, lo más poderoso. No hay nada ni igual, mucho menos arriba. Entonces, la soberanía de Dios en su palabra nos explica cómo quiere Él, dueño de todo, que distribuyamos lo que nos encomienda a nosotros a administrar. Recuerde eso, nada de lo que tenemos y llamamos nuestro, mío, es nuestro ni mío. Es lo encomendado. Somos mayordomos de estas cosas que Dios nos ha permitido manejar, pero Él sigue siendo el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si ese es el principio, cuando nosotros transferimos herencia, en realidad no estamos transfiriendo herencia en el sentido de que nosotros, ok, hijos amados, les dejo esto. No, 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 no. Estamos transfiriendo administración. Estamos transmitiendo trabajo. Ok, yo he estado administrando esta casa, este carro y esto, lo otro. Ahora lo administras tú. Eso es lo que estamos diciendo en realidad. No estamos regalando nada a nadie. Entonces, ¿cuál es el aspecto de condicional? No se tiene que dejar, digo, herencia solo porque son hijos. Note cómo, le voy a leer unos 3 versículos del concepto de herencia. Primero le leo, es en el Salmo 25, versículos 12 y 13, dice así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Ok? Estamos buscando un carácter de la persona que teme a Jehová. Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Lo explícito e implícito. En primer lugar, dice esta porción que lo explícito es que estamos hablando de un hombre que teme a Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Obediencia. Es obediencia. Si se le teme a Jehová, se le teme no en un sentido de pánico porque es feo o malo, sino porque, como ya he dicho en otras ocasiones, porque es justo. Y aunque nos ama con todo el amor que ya mostró, mantiene su justicia y no puede hacer excepciones de nosotros en el juicio. Entonces el hombre que teme a Jehová no es de que, uy, no quiero que me mire, no quiero verlo, no es que se esconde como Adán, sino que es, Dios ha sido tan grande, tan bueno, tan misericordioso. Yo no quiero morirme antes que fallarle a Él. Ese es el que teme a Jehová. Y entonces eso es lo explícito. Estamos hablando de un hombre que obedece a Dios, que sigue las instrucciones de Dios. Y luego lo implícito es que si él teme a Jehová, va a instruir a su casa y a sus hijos que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que Dios envíe la bendición de que hereden la tierra. Ok, pero note, es una condición. La herencia va a ser a los que temen a Dios. Si se teme a Dios, entonces se puede seguir la herencia. El versículo es el Salmo 37, versículo 9. Y solo la parte final dice: mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Otra vez, la heredad de la tierra. ¿Y quién es aquí? Los que esperan. Uno de los que temen, es la actitud, el amor, el respeto, la reverencia que le tenemos. Y lo otro, los que esperan. Él prometió, Él dijo, Él hará. Él lo dijo, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y también lo hará. Y los que esperamos en eso, sí, pero hermano, los tiempos finales, la señal, no. Eso no está en la Biblia. Me refiero a la aplicación que le dan. Los tiempos finales, las señales y todo eso que se anunciaba fue para el siglo pasado. Y se cumplió en los años 70, en los tiempos después de la resurrección de Cristo. O sea que no, para la segunda venida de Cristo no hay señales, hay una condición. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces los que esperan, los que tienen la bienaventurada esperanza de la gloriosa venida del Rey a reinar aquí en la tierra, ellos también heredarán la tierra. Y el tercero es Proverbios capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice, porque los rectos, ok, ¿qué es los rectos? Los íntegros.
los que caminan en honestidad, en justicia, en verdad. Los rectos, dice, morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Ok, otra vez, esos 3 versículos hablan de heredar la tierra, pero los 3 hablan ¿de qué? De lo tangible. No, no, hablan de lo intangible, de valores. ¿Se da cuenta? Dios no puso ni una condición tangible, puso condiciones intangibles. La soberanía de Dios. Por eso le vuelvo a preguntar, amado padre de familia, ¿qué es lo más importante? ¿A qué le está dando usted más valor en la crianza de sus hijos? En que sean doctores, abogados, ingenieros, arquitectos. Glorioso, glorioso, glorioso que sean todo lo que usted quiera. Pero ¿es esa la meta o es simplemente una de las muchas herramientas que Dios puede usar cuando el hombre es un hombre íntegro, es un hombre o una mujer, una persona pues íntegra, de valores, ético, moral? Eso es lo que Dios quiere que nosotros pasemos en herencia a nuestros hijos. Lo dijo de Abraham desde el principio, lo que yo le cité. Yo sé que Abraham va a ordenar a su casa y a sus hijos que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham todo lo que ha ofrecido. ¿Ve? Es condicional. Entonces, la herencia es condicional porque en lo más importante de la herencia no es que dejemos a nuestros hijos bien y todo lo demás que voy a mencionar ahí adelante. Lo más importante de la herencia es que es una continuidad. Es pasar la estafeta, como comencé diciéndole a manera de broma. No es que le estamos dejando a nuestros hijos una casa para que vivan a sus anchas o les vamos a dejar muy dinero para que puedan disfrutar. No, 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 no. Estamos transmitiendo, estamos pasándoles la estafeta de que como yo he administrado esta propiedad, siempre pensando en Dios primero, en honrarlo y glorificarlo a Él, hemos tenido esa dicha. Lili ha sido una mujer, entre todas las virtudes que Dios le ha dado, la de hospitalidad. Desde luego, los años sí nos van pidiendo que bajemos el ritmo, pero desde nuestras bodas, nos casamos a los 21 años y todos los años, Lili ha sido muy hospitalaria. Hemos tenido la dicha de tener a un montón de personas conocidas y no conocidas en un sentido personal, sí, pero sí bien referidas y todo. Los hemos tenido en nuestra casa y hemos, no sé, si hemos hospedado ángeles sin saberlo. El asunto es que hemos tenido esa dicha de que la casa que Dios nos encomendó a nosotros, las casas que Dios nos ha encomendado a nosotros, han sido respetando los principios de la palabra de hospitalidad y eso. Y los vehículos, honestamente yo no soy una persona que le importen las marcas. Por el contrario, soy muy realista. ¿En qué sentido? He dicho, si alguien me quiere bendecir y me regala un Rolls Royce, no me bendice, me complica la vida. El mantenimiento de ese carro es muy caro. Y además, ¿para qué estar gastando en tanto, verdad? Cambiamos los vehículos conforme la necesidad lo requiere para la tarea que tenemos, no por gustos, ¿verdad? No es de que esto y que lo otro. La ropa, si me queda bien y me siento cómodo, no importa cuántos años tenga, como he dicho, me vestí a la moda, pasó de moda y regresa de moda. ¿Qué importa? Si es para cubrir nada más el cuerpo, no es para andar presumiendo nada. Entonces, ¿cuál es el concepto, padre de familia, padres y madres de familia, de lo que ustedes están inculcando en sus hijos? Note que lo que Dios menciona como condición para que se les pase a ellos la mayordomía de lo que se tiene es que llenen estos requisitos intangibles. Ok, eso entonces es condicional. Le voy y aquí, por favor, présteme atención porque este es otro detalle que tristemente los evangélicos, aunque tal vez creo que católicos también, pero por lo general son los evangélicos. Todo aquello de que como Dios lo dijo y Dios no miente y Dios no es hombre para que miente, agarran todos esos textos y como Dios prometió algo, tiene que pasar. ¿No es eso lo que yo estoy diciendo también? Sí, pero yo lo estoy diciendo con su contexto. No lo estoy diciendo simplemente porque Dios lo dijo. Y mire nada más y nada menos lo que tenemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5. Este es Dios hablándole a Salomón. Y le dice,
Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, note otra vez. Fíjense, pues no le está diciendo en fuerza y valor, no, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David. Dios le prometió a David que iba a firmar el trono de Salomón para siempre. De plano lo cumple porque Dios lo dijo. No hemos terminado de leer. De hecho, como comenzamos leyendo, espero que se haya dado cuenta, pero lo voy a repetir. Pero sigue diciendo, como yo hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Veamos lo que dijo Dios. No faltará varón, no Salomón, varón, uno de los hijos, varón de tu descendencia en el trono de Israel. Eso fue lo que le prometió a David y lo habrá cumplido. ¿Quién es Jesús? Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ese es el que afirmó su reino para siempre. Jesús es. O sea que está cumplido. Pero déjenme regresar otra vez al principio, con Salomón. No fue la promesa para Salomón. ¿Pudo haber sido para Salomón? Sí, porque le dice, note cómo comienza. Y si tú anduvieres, condición. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo le he mandado. ¿Ven? Entonces era condicional. Claro que sí lo habló. Y cuando Dios da una promesa se cumple, pero tenemos que tener el cuidado lo que son las condiciones, porque la condición fue dada a David, de que iba a darle a una persona que heredara el reino perpetuamente, y se lo dio. Jesús, el hijo de David, es el rey de reyes por la eternidad. Dios no quebranta su palabra, pero pensar que como le estaba hablando a Salomón, y le estaba diciendo, si tú lo haces, yo afirmaré el trono de tu reino, le está diciendo a Salomón, sobre Israel para siempre. O sea que sí pudo ser para Salomón, si hubiera llenado los requisitos, las condiciones. Así que por favor, no agarren promesas sin sus condiciones. Porque la gran mayoría de los evangélicos se aprenden de memoria las promesas, pero no las condiciones. Y aunque se sepan de memoria las promesas, si no cumplen la condición, no viene la promesa. Y no es de que Dios cambió de opinión o Dios no me dio. No, es que nosotros no leímos en español las condiciones. Dios se lo había dicho a David, entonces sí lo cumplió. Esa herencia está condicionada. Bueno, ahora regresemos entonces a nosotros. Como digo, con lo que ya le he leído los proverbios y esto de Salomón, debiera de ser claro para nosotros que Dios no da nada sin la condición. No da la promesa sin la condición. Las cosas que Él dice que Él va a hacer, las va a hacer. Y pueda que tomen varias generaciones que las haga. ¿Por qué? Porque aunque Él dice que las va a hacer, como esta de la descendencia de David, las va a hacer cuando alguno le crea y obedezca los principios, las condiciones que Él está poniendo. Si nosotros los padres no estamos captando esto y seguimos en aquello de o todos hijos o todos centenados, o seguimos en aquello de que le vamos a dar a este y a otro, aunque no sea un hijo obediente, y aclaremos a qué obediencia nos referimos. Porque el papá puede ser un militar bien estricto y tiene a los hijos que al soldado bien firmes y todos bien obedientes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un padre que entiende la soberanía de Dios, que entiende su administración, su mayordomía de lo que Dios ha puesto en sus manos, tanto cosas como personas. Porque los hijos tampoco son nuestros. Llega el momento en que se tienen que ir y seguir la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿verdad? Pero eso sí tienen que tener el reconocimiento de Dios soberano, el reconocimiento de que sin Cristo están muertos en delitos y pecados, y el entendimiento de que estamos para glorificar a Dios.
y para establecer su reino. Entonces, si por X y Z razón algunos de nuestros hijos no quieren seguir esos caminos, entonces no debemos. Dios nos prohíbe literalmente con estas condiciones que le dejemos su herencia a alguien que no va a seguir en la visión de su reino. Que quede claro. No es de que sangre de mi sangre y eso, no. Sino que llena los requisitos de seguir la visión de Dios, porque es la continuidad lo que estamos buscando aquí. Se recuerda que Dios prometió desde Génesis 3:15 que vendría el postrer Adán, la simiente de la mujer, y que heriría a la serpiente en la cabeza. Pero comenzó con Noé. Noé se murió, pero le pasó la estafeta a Abraham. Abraham se murió, pero le pasó la estafeta a Isaac. Isaac se murió, pero le pasó la estafeta a Judá. Judá se murió, y así sucesivamente. ¿Ve? Pero Dios usa personas y va pasando la estafeta. No, por eso es que no es Dios de pactos. No es el pacto de Noé, el pacto de Abraham. No. Es el mismo pacto de Dios, solo que como las personas se mueren, hay que irle pasando la estafeta. Lo mismo con lo tangible y lo intangible que nosotros tengamos, tenemos que pasar la estafeta a nuestros hijos. ¿Y a quiénes? A los que vayan a agarrar la estafeta para llevársela a los nietos. Y ¿qué nietos? Los nietos que vayan a agarrar la estafeta para llevarla a los bisnietos, y así sucesivamente. Entonces, otro error en la relación familiar es confundir unidad con uniformidad. Me meto cuando suenan estas cosas, cuando me encuentro estas cosas, siempre voy ahora teniendo la facilidad del internet, y voy a googlear y a ver cuál es la diferencia entre la uniformidad y la unidad. Y dice esto la versión que leí: la diferencia clave entre unidad y uniformidad está en su aceptación de las diferencias. Fíjese, unidad y uniformidad. Una puede llevarse a cabo aunque haya diferencias, la otra no. La uniformidad no. Sigue diciendo así, diferencias. Cuando hay unidad, las personas tienden a tolerar y aceptar las diferencias. Es que miren, no habemos dos iguales, ni los gemelos o cuaches, como le llamamos, son iguales. Todos somos individuales. Dios nos creó individuales. Tiene que haber diferencia en los dones, en las actitudes, en tantas cosas que Dios ha puesto en nosotros, en nuestras huellas digitales y lo demás. Entonces, la unidad tolera, acepta las diferencias en el sentido de la individualidad de la persona, mientras que la uniformidad dice las diferencias. Pero la uniformidad implica que todos somos iguales, por lo que no hay espacio para las diferencias. ¿Se da cuenta? Eso es lo que en la política se manipula, y ¿verdad? Que todos somos ciudadanos y todos esto y lo otro. No. Hay una partida de vagos que están viviendo en el reino, pero no son del reino, porque no respetan la ley del reino. Entonces, y quieren uniformarnos. Quieren que seamos todos iguales a esos sinvergüenzas. No, nada que ver. Ahí uniformidad no va a haber con nosotros, pero unidad sí. Es lo que le llama la diferencia en la unidad. Ok. Y como digo, el principio de individualidad. Dios nos creó a cada uno de nosotros especial. Por eso es una tontería compararse. No hay con quién compararme. En cuanto a aspecto físico, no hay con quién compararme. ¿Por qué? Porque todos, el concepto de belleza y de fealdad son de acuerdo a hombres. De acuerdo al manual del Creador, la belleza, tanto de las mujeres como de los hombres, está en el interior. En lo que no es tangible, en lo intangible. Esa es la belleza que Dios busca. Entonces, como ya he mencionado antes, ninguno de nosotros somos dueños de nada, tan solo mayordomos y administradores del único dueño, que es Dios. De ahí que los hijos deben ser fieles al propósito de Dios. No fieles a nosotros como padres nada más. Fieles a nosotros como padres, sí, nosotros somos fieles al propósito de Dios.
Pero si no somos fieles, pongamos ese extremo, ¿ok? El padre no es fiel a los propósitos de Dios, así que deja en su ignorancia o en su orgullo, en lo que sea, a todos por iguales, ok. Pero los hijos que lleguen a conocer el propósito de Dios van a empezar a ser buenos mayordomos, en el sentido de que van a buscar la continuidad para establecer el reino de Dios. La razón detrás de esto, como digo, es lógica. Si todo pertenece a Dios, Él no va a querer que nosotros pongamos en manos de otras personas lo que es de Él, de otras personas que lo vayan a usar para ir en contra de lo que es de Él. En el diseño de Dios cuenta la fidelidad y la obediencia más que la relación natural. Note este ejemplo. Este es el ejemplo que es, si usted fuera el dueño de una empresa, ¿verdad? O si usted es un abogado y tiene su firma y su hijo y también lo está estudiando en leyes para seguir en el buffet familiar y todo. Bueno, o sea, usted está a cargo y tiene, en una empresa, tiene a un hijo, como dicen, hijo de papi. Eso de que por ser hijos del jefe, pues prácticamente no hacen nada o aparentan hacer algo, pero todo el trabajo lo están haciendo otros empleados. Bueno, llega el momento de dejarle la fábrica, la empresa a alguien. Y su hijo no se sabe el teje y maneje de la empresa porque ha sido un araganote, es un hijo de papi. Mientras que hay un empleado, ese es pilas, conoce todo el teje y maneje de la empresa. ¿A quién le va a dejar la empresa? Estoy seguro que la gran mayoría, si no la totalidad, dirían: a mi hijo, yo no le voy a estar dejando la empresa a uno que no es mi hijo. ¿Ve? Déjeme leerle Proverbios capítulo 17, versículo 2. El siervo o el empleado, el siervo prudente prevalecerá sobre el hijo sin honra, y con los hermanos participará de la herencia. ¿Cómo va a ser eso que yo saque a uno de mis hijos, sangre de mi sangre, fruto de mi y se lo voy a dar a uno que no es de la familia? Se nos olvida. Todos pertenecemos a un Señor, a un Dios, a un Creador. Y de Él todos valemos lo mismo. Ese que es nuestro empleado, si somos los jefes de la empresa, es tan valioso a los ojos de Dios como nosotros, como nuestros hijos, o tal vez más, dependiendo de la fidelidad, el entendimiento de ese empleado en cuanto a la voluntad y los principios de Dios, en cuanto a las características intangibles, que si nuestros hijos no las tuvieran. Así que escuchen, no se aferre. Por eso dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En dónde está el tesoro de usted? ¿En el dinero que le va a dejar a sus hijos? ¿O en la casa, en el carro, en eso? ¿O en la fe? En el sentido de valores, en el sentido de identidad, de integridad, de honestidad. Bueno, el reino de Dios, justicia y juicio. ¿Le interesa más eso en sus hijos? Por eso repito, mi amado padre, huérfano, primer año de primaria nada más, pero nos dejó una gran herencia de lo intangible. Prácticamente no nos dejó, porque nos dejó una casa en una zona, en aquel entonces no era muy cara la vivienda en esa zona, y la tuvimos que dividir dentro de 9. Así que en realidad, pero eso era la tranquilidad de mi padre, eso era su entendimiento, y eso fue lo que a propósito tuve la honra, la dicha de que, aun ser el menor de la familia, pero mi padre confió en que yo fuera el que me encargara de dar los últimos pasos y ver la entrega de la herencia entre los hermanos. Bien, entonces es sumamente importante aquí que el siervo prudente, a los ojos de Dios, es el que está haciendo su voluntad y no nuestros hijos. Y nosotros no tenemos, como dicen, que pito tocar en ese asunto. Él ya nos dejó las instrucciones claras de la herencia. Él ya nos dejó claras las condiciones que hay que llenar. Y es nuestra responsabilidad como padres enseñarlas a nuestros hijos, para que ellos sepan que si aspiran a algo, lo deben aspirar no simplemente porque les dejemos algo, sino porque es lo que su Dios, su verdadero Padre Celestial, su Creador,
les está diciendo qué es lo que tienen que trabajar. Y de hecho, si fuera como digo, en nuestros casos que prácticamente no nos dejaron herencia así tangible, pero nos dejaron. Ninguno de nosotros se murió de hambre, ninguno de nosotros dejó de conseguir trabajo, ninguno de nosotros dejó de hacer algo para salir adelante y llegar a tener nuestra vida, encontrarnos con el Creador y entender su propósito y tener la dicha de estar en su reino, caminando conforme a sus principios. Lo intangible es lo más importante. Otra razón importante para poner condiciones es que en el gobierno de Dios, los padres no se preocupaban por el seguro social. Los padres no tenían la preocupación qué va a pasar cuando yo ya sea viejo o cuando por incapacidad ya no pueda seguir adelante o por lo que sea, ¿verdad? O porque ya me cansé, ya las energías no son suficientes, que el hijo siga adelante. Entonces, en el sistema de Dios, los hijos eran la seguridad social de los padres. Pero aquí es donde entra otra vez la tristeza de que no nos hayan enseñado que la Biblia es la suma de su palabra, es verdad, y que nos hayan engañado a pensar que la parte donde se habla de todos estos tesoros, de la herencia y de lo que voy a seguir enseñando ahorita, están en el llamado Antiguo Testamento, por lo cual ya no se estudia con la diligencia y la importancia que se le debería de dar. Entonces, ¿por qué no había problemas de seguridad social y todo lo demás? Por esto, por el concepto de la herencia. Bueno, obviamente seguimos con la forma, ¿ve? Ahí es donde está el problema. Ya nos hemos quedado con las formas, pero no con la esencia. ¿Cuál es la forma? La forma es que los hijos heredan a los padres, o todos hijos o todos entrenados, y que los hijos mantienen a los padres cuando ya están viejitos, ¿verdad? ¿Y qué hijo? Por lo general las hijas, ¿verdad? Esas son cosas tradicionales, culturales, religiosas, familiares, pero no bíblicas. En la Biblia estaba establecido el sistema de la primogenitura. El varón, el primer varón, recibía el doble de la herencia. ¿Por qué? Porque automáticamente, al ya no estar el padre, el primer varón tomaba el liderazgo de la casa. Y cuando dice la casa, recuérdense que no es simplemente la habitación, sino que la descendencia. Lo que era el padre, ahora el hijo mayor lo pasa a hacer. Pero para que ese hijo mayor pueda atender su propia familia, su esposa, sus hijos, y luego a sus padres, los padres ya habían hecho la preparación, dejando, como digo, una doble porción para el hijo. Y el concepto de herencia, que todavía no he mencionado, que es el que voy a mencionar en la próxima plática, va a complementar eso. Pero ahorita quedémonos aquí en este concepto. Padres de familia. Dije ya en ocasiones pasadas, no pensemos que porque nosotros nos sacrificamos, hicimos, trabajamos, etcétera, etcétera, por sacar adelante a nuestros hijos, ellos nos deben algo. No es una deuda, porque lo que hicimos nosotros era nuestra responsabilidad, ya pagada por Dios, porque trabajamos para Él, en crearle a sus hijos y en sacarlos adelante lo mejor que pudimos de acuerdo a nuestro entendimiento. Entonces los hijos no nos deben. Claro, está el amor que espero que exista entre todas las familias, está la honra, que es el primer mandamiento con promesa, y el respeto, y esa, si queremos ponerle una deuda de gratitud. Pero cuando hablamos de deuda es obligatorio, y no es obligatorio. El cuidado de los hijos a los padres no es obligatorio si no se han llenado los otros requisitos. Así como hay condiciones para dejar herencia, también hay condiciones para servir. ¿Ven? Nuestros hijos. Así que yo los condiciono antes de darle la herencia. Bueno, entonces aunque ellos no lo sepan, Dios sí nos condiciona a nosotros para recibir el cuidado de nuestros hijos. Y eso es parte de la herencia intangible. No, el total de la herencia intangible, pero es parte de la herencia. Ahora, para eso significa que los padres tenemos que estar conscientes que Dios dice que atesoremos para nuestros hijos.
En otras palabras, tenemos que buscar la forma de que ellos estén bien para que puedan seguir adelante sin descuidar a su esposa y a sus hijos, que son prioridad antes que nosotros los padres. Cuando hablamos al principio de ese estudio acerca de las reglas, las leyes del matrimonio, dijimos que la separación de los padres y dedicarse al cónyuge es lo más importante de las relaciones humanas. Entonces, si nuestros hijos se casan, tienen que velar por su cónyuge más primeramente, antes que todo, antes que nosotros. ¿Ven? Entonces, si nosotros cuidamos, nos esperamos en ayudarles en lo que podamos para que se estabilicen, para que puedan seguir manteniendo su relación familiar sin conflictos por causa de nosotros y que puedan atender de nosotros. Eso va a ser muy importante. Todavía lo vamos a hablar más adelante con más detalle. Pero lo que importaba que le aclarara hoy es que la herencia es condicional. Pero padres, una vez más, si nosotros no lo enseñamos, ¿quién se los va a enseñar? Y desde luego, eso ya dirigiéndonos ahora a los que somos encargados de predicar y enseñar. Si nosotros no estamos enseñando esto, ¿cómo esperamos también, ¿verdad?, que nuestros padres de nuestras congregaciones sean padres que estén educando a sus hijos en los principios y valores de la palabra de Dios? Ok, entonces voy a concluir. No es mucho a lo que avancé, pero no quiero entrarle a todo de lleno, sino que quiero quedarme punto por punto. Así que resumo para que luego usted haga comentarios y preguntas si las tiene sobre esto, ¿ok? No me salga por otro lado, porque tal vez, porque ahorita vamos a hablar solo del aspecto de lo tangible e intangible, aunque no, dejemos eso para último también, porque como les digo, lo voy a tocar de último. Vamos a enfocarnos nada más en lo condicional. La herencia es condicional. No se le deja a los hijos simplemente porque son hijos. Se les deja a los hijos que llenen los requisitos que Dios está poniendo. Y esos requisitos son en su mayoría intangibles. Y la responsabilidad de enseñarlos es nuestra. Entonces, si queremos que cuando ya lleguemos a esa etapa, si el Señor lo permite, que lleguemos a una etapa de muchos años, que ya físicamente no podamos hacer las cosas como las hacemos ahorita, que nos podemos valer por nosotros mismos y necesitemos del cuidado de nuestros hijos, que ellos puedan estar no solo en la condición económica o tangible de cuidarnos, pero que no nos miren como una carga. Que no nos miren como que es un sacrificio que están haciendo porque no solo tienen que cuidar de los suyos, sino que ahora de nosotros y esto y lo otro. Eso va a depender mucho de la relación que nosotros que estemos desarrollando con nuestros hijos. Porque repito, padres, no es por el trabajo de padre que ellos nos tienen que cuidar. Sí cumplimos nosotros con la responsabilidad de enseñarles el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que esos principios ético-morales, que son lo fundamental, que es lo intangible, en ellos no sea una carga, una molestia, el tener que velar por nosotros, sino que puedan considerarlo como los que conocemos la palabra de Dios lo hemos considerado, como yo lo consideré, un honor que mi padre me diera ese privilegio. Consideré un honor el poder estar tanto con mi padre, con mi papá, con mi mamá en sus últimos momentos. Entonces, depende de la educación que nosotros impartamos a nuestros hijos, de los valores ético-morales que les enseñemos, lo que será la respuesta que ellos darán a nosotros de acuerdo a sus posibilidades y con el favor de Dios. ¿Ok? Entonces, acerca de lo condicional de la herencia, ¿cuáles son sus comentarios o preguntas si las hay? Gracias, buenas noches a todos. La verdad es que es un tema bastante claro. Solo me saltaba la duda si entre las condiciones que un padre pudiera poner a su hijo sería
correcto de que fueran condiciones, por ejemplo, que le diga que va a recibir la herencia, pero si es que eh, le da, le da nietos. O sea, son condiciones muy humanas, pero ¿tiene el padre derecho a poner las condiciones que él quiera para poder entregar su herencia? No. No, porque recuérdate que una vez más, como dice la Biblia refiriéndose al vientre, dice Dios es el que abre y cierra el vientre. No está en nosotros. Ahora ya tratan de hacerlo de todas maneras y todo, pero en última instancia es Dios el que da los hijos. Y si está, y si considera al Señor que nuestro caminar está siendo de su agrado y que estamos equipando a nuestros hijos en esos principios que también sean de su agrado, ¿cómo no va a desarrollar una línea descendiente que mantenga su palabra? ¿Verdad? Pero no es nuestro condicionar a los hijos en el sentido de inventar nuevas condiciones. Lo nuestro es condicionar a los hijos, no por nuestras condiciones, sino porque eso es lo que Dios quiere que les enseñemos. ¿Ves? Y Dios no le pone las condiciones a nadie de que... recuérdate todos los problemas que se presentan en la Biblia por el hecho de no tener un hijo, ¿verdad? Cuando le reclama. Por un lado, mira, dos ejemplos voy a poner nada más para decir lo lindo de esto. Por un lado tenemos a Ana, la mamá de Samuel, que la otra que tenía hijos se burlaba de ella y ella estaba afligida, ya ni quería comer ni nada, estaba triste y todo. Y su esposo le decía, por favor, no estés así. ¿Acaso no valgo yo más que 10 hijos para ti? Un esposo comprensivo, ¿ves? No estaba diciendo, ¿por qué no me das hijos? ¿Verdad? Y por el otro lado, Rebeca y Lea, Raquel y Lea, ¿verdad? Que Lea está desesperada porque no puede tener hijos, se siente despreciada y todo. Todos esos conceptos están allí en lo material, en lo tangible, para que nosotros aprendamos el concepto también de lo intangible. Porque ahora recuérdate, ya tenemos otra forma de ser padre de muchos hijos, cuando nos dedicamos a crear, a discipular a otros en los caminos del Señor. No es aquel concepto de ese bien padre espiritual y todo eso, no, pero me refiero, es el aspecto de que si el criado, el siervo diligente hereda con los hermanos, imagínate. Entonces, aunque no hubiera hijos, si hay un siervo diligente y en este caso, si hay una persona idónea a la que le podemos pasar la estafeta. Y más adelante en el transcurso de esto, porque es mucho, pero más adelante les voy a demostrar que la Biblia tiene la respuesta para todo. ¿Qué de los padres que solo tienen hijas? ¿Qué de los padres que no tienen hijas ni hijos? Ahí está en la Biblia toda la respuesta y le vamos a entrar a ella. Pero ahorita quedémonos en las condiciones. No nos toca a nosotros inventar condiciones. Solo tenemos de ver, enseñar y que sepan nuestros hijos que tienen que cumplirle a Dios, el dueño de la finca, y yo solo soy el mayordomo. Y el dueño de la finca dice que va a dejarle la mayordomía al que llene estos requisitos.